Y vamos a... Bueno, ¿me confirma, por favor, si me oyen primero que todo? Sí, profe. Listo, María Fernanda, gracias. Una... Por aquí está. Este documento que les voy a mostrar se lo publico luego, todavía no está publicado. Esta presentación. Entonces vamos a empezar a ver técnicas de pronóstico que se me hizo. Esta diapositiva. Aquí tenemos el cuadrito que les estaba comentando ahora de las diferentes técnicas de pronóstico dependiendo de la estacionalidad y la tendencia. Entonces vamos a ver la primera, al menos hoy. El promedio móvil simple, que es uno de los que nosotros más utilizamos en nuestra vida cotidiana. Siempre para hacer un pronóstico utilizamos el promedio móvil simple. Ese promedio móvil simple es muy pertinente cuando la serie no tiene estacionalidad y no tiene tendencia. Esa es una buena técnica de pronóstico en ese caso. Y hay otra técnica de pronóstico para ese caso que se llama el suavizamiento exponencial simple. Entonces vamos a recordar cómo se hace un pronóstico con promedio móvil simple, el más sencillo de todos. Calculamos el error, miramos algunas características y de ahí deducimos la necesidad de la otra técnica, de la técnica del suavizamiento exponencial simple. Entonces, para eso vamos a utilizar la otra serie, la tercera serie que descargamos. No recuerdo si la publiqué. Sí, datos 1. Entonces, por favor, activen datos 1. Aquí en este documento que estoy mostrándoles hay pues la parte teórica, como un resumen de cómo se hacen los cálculos, pero pues es mucho más, es muy fácil de hacerlo, total que lo vamos a hacer en directo. Bien, entonces por favor activen miren estas series. Estas series se espera que no tengan tendencia y no tengan estacionalidad, ¿cierto? Por ejemplo, tienda de vestidos de mujeres. Miren la apariencia de esa distribución. Tiene una ligera tendencia, muy poquitica. Vamos a ver la otra. A ver, pero le corro aquí para esta otra. Esta sí tiene bastante tendencia. Vamos a tomar la primera que tiene menos tendencia. ¿Listo? No tiene estacionalidad, pero sí tiene tendencia. Entonces la vamos a trabajar sin tendencia y sin estacionalidad. ¿Listo? Hacia el final, cuando hayamos visto todas las técnicas, entonces le decimos al simulador que nos diga cuál es la mejor para cada una de estas series. Por ahora nos interesa el procedimiento. Entonces vamos a llevarnos esa serie para otra hoja. ¿Vale? Entonces, por favor, copian los datos de la serie en otra hoja a partir de la celda. La primera serie, la de vestidos de dama, vestidos de mujeres. La otra hoja a partir de C4, por ejemplo. ¿Listos? Esa hoja llamémosla serie. Ahí es donde tenemos los datos, serie. Entonces, ¿cómo se hace un pronóstico? ¿Cómo se hace un pronóstico? Bueno, perdón, primero hagámosle más cositas. Pongámosla como nosotros ya sabemos. Déjenle el título aquí arribita como para que no se nos olviden en qué serie estamos. Y colóquenle los nombres pertinentes, ¿no? Esta sería la serie, la variable tiempo, ¿listo? Y la otra sería la variable, el valor de la variable en el momento y sub t. ¿Listo? El tiempo es desde 1, 2, el tiempo siempre empieza en 1. Pero chequen lo siguiente, algo muy importante, sobre todo para la segunda técnica.
la numeración va del pasado hacia el presente. O sea que el dato número 1 es el que está más lejos del presente. ¿Listo? El dato número 1 es el que está más lejos. Bien. Eso en la segunda técnica va a ser muy importante y nos va a tocar voltearla por la segunda técnica. Es necesario voltear ese orden. ¿Listo? Por ahora, para este está bien. Y este Y sub T es el Y observado. Recuerden cómo se le coloca la T subíndice, ¿no? Ya lo saben hacer, la T subíndice. A ver, vamos a centrar esos datos centraditos. Así. Muy bien. Ahí los espero. Y vamos a hacer un pronóstico, una técnica para las series que no tienen tendencia ni tienen estacionalidad. Es el promedio móvil simple. El promedio móvil simple es ese promedio que nosotros hacemos de sumar y dividir. Lo único que tiene adicional es la palabra móvil, ¿cierto? Entonces, móvil es por lo siguiente. Supongamos que vamos a pronosticar el momento 31. ¿Listo? Entonces, para pronosticar el momento 31, miren, para eso necesitábamos numerarlos a la izquierda. Entonces, digamos que hasta ese momento han transcurrido 30 momentos. Hasta el momento 30 y vamos a pronosticar el momento 31. Por promedio móvil, por promedio simple. Ahorita vemos que eso de móvil. Por promedio simple, ¿cómo haríamos? Digamos, en el mes 30, nosotros queremos saber cuál es el valor de la variable, cuál va a ser el valor de la variable en el momento 31. Entonces, la segunda columna a la derecha, o sea, voy a estar en D34. El promedio simple, pues es promediar los valores conocidos. Como dijimos 30, como vamos a pronosticar el día 30, perdón, el mes 31, entonces necesitamos conocer hasta el mes 30 y promediamos los primeros 30 meses con la función promedio. Es promedio, pero ojo cómo lo promediamos. Mire, estamos en el dato 31, pero promediamos desde el dato 30. Desde el dato 30 hasta el dato 1. Hemos calculado el promedio 30, o sea, promedio 30 días, 3.284. Este que voy a subirlo un poquito y lo voy a agrandar. Este que estoy pintando de amarillito es mi pronóstico. ¿Sí? Recuerden que han transcurrido hasta el momento 30 y estamos pronosticando el 31. Claro, eso fue en el pasado. ¿Sí? En el pasado, nosotros pronosticamos que el momento 31 iba a ser 3.284. Pero como eso ya sucedió, nosotros sabemos que no fue 3.284, que realmente fue 3.449. Este valor es el valor pronosticado, el valor estimado. ¿Cómo se estimó? Utilizando media móvil 30. Ahora, el 30 es arbitrario. Podríamos haber hecho media móvil 13, media móvil 37. El 30 es arbitrario, no importa. Entonces, eso se escribe así. Media móvil, MA, eso quiere decir móvil average. Móvil average 30. Póngale el 30 como su índice. Móvil average 30. Podríamos, repito, hacerlo para otro bloque. Esa cantidad de datos que se toma se llama el bloque. Entonces tenemos un pronóstico por promedio móvil 30. Miren que este sería el dato observado, Y sub T, Y sub 31, ¿no? Fue 3.449. El dato observado es el dato que sucedió en la realidad. Y el dato pronosticado o dato estimado es el dato que calculamos de acuerdo a la técnica. Entonces, no coinciden y eso va a ser muy difícil que coincida el dato pronosticado con el dato estimado. Puede que suceda en alguna circunstancia. Bien, ahora vamos a pronosticar, ya transcurrió el día 31, el mes 31, perdón. Vamos a pronosticar el mes 32. Entonces ahora volvemos y cogemos 30 días. ¿Sí? Pero chequen
voy a achicar la imagen, voy a achicar únicamente para colorearla. Así chiquita, vea. Pero yo sé que se va a ver, no se va a ver nada ya, pero lo que me interesa es el concepto de móvil. ¿Mm? Entonces, mire, para ese amarillito eran estos 30 días, los que tengo seleccionados. Con esos valores fue que seleccionamos, con esos 30, con ese bloque de 30, fue que pronosticamos el mes 31. Ahora vamos a pronosticar el mes 32, pero también mantenemos el bloque de 30. O sea que ahora sacamos el dato más viejo, ¿cierto? Y entramos el dato más nuevo, o sea, sacamos el dato 1 y entramos el dato 32. Perdón, entramos el dato 31. O sea, lo vamos a mover así como, observenlo, como en la gráfica lo voy a mover, lo voy a bajar 1, lo bajé 1, el bloque. ¿Mm? Lo bajé 1. Observen, salió el dato más viejo y entró el dato más joven. En este contexto en el que estamos, los datos tienen edad. Recuerden aquello de por allá, eso ya lo vimos un poquito antes cuando hicimos depuración de datos, que uno no borraba cualquier dato, ¿no? Sino que tenía que borrar el dato que era, porque ahora los datos tienen edad y la edad es relevante en el procedimiento, ¿sí? Entonces ahora vamos a promediar 30 días, pero considerando el día 31 y sacando el día 30. Eso en Excel, pues, por fortuna es muy sencillo. Es simplemente copiar la fórmula, ¿cierto? Porque cuando nosotros copiamos la fórmula control C y la bajamos una, entonces él también baja el bloque 1, una celda, una fila, ¿sí? O sea que ahora está promediando entre, el anterior era entre C4 y C33. Ahora es entre C5 y C34. O sea, el bloque se mantuvo y bajó todo. Por eso se llama móvil. Es un bloque que se va moviendo. Entonces siempre va bajando 30 días, 30 días, 30 días. Y aquí tenemos el segundo promedio. Perdón, el segundo promedio, que es el segundo pronóstico. Entonces, ¿qué pronosticamos para el mes 32? Pronosticamos que la variable, las ventas de la variable, el valor de la variable va a ser 3.298. Pero pues en realidad no fue 3.298, ya eso pasó. Ese en el mes 32 fue 3.375. Nunca el pronóstico es igual al valor observado, con certeza, no puede que coincida en algún caso. ¿Listo? Y en eso consiste el promedio móvil. Ahora pues copiémoslo hacia abajo. Cójanlo y clic ahí en el menú contextual, doble clic, y entonces tenemos todos los pronósticos a lo largo de la vida, hasta el momento 112. Pero el 112 es conocido. El mes 112, ya sabemos, el mes 112 fueron 3.523 millones de pesos, de dólares, perdón. Y el pronóstico fue de 3.387. Pero no nos interesa el momento 112, nos interesa el siguiente momento, el momento 113. Ese es el que no ha transcurrido. Entonces, si utilizamos la técnica del promedio móvil simple con bloque de 30 días, nuestro pronóstico sería para el próximo mes, no para mañana, para el próximo mes, el valor de la variable va a ser de 3.393. A propósito, ¿esta variable cuál es? Ah, ya, tiendas de vestidos de mujer. ¿Sí? Va a ser de 3.393 millones de dólares. Bien. En eso consiste la técnica del promedio móvil simple. Escoger el bloque. La optimización consiste en buscar el mejor bloque. Es decir, si lo hago de 30, si lo hago de 12, si lo hago de 10, si lo hago de 4, ¿de cuánto sería la mejor, en cuál tendríamos el menor error? Por ahora, pues por conocer la técnica, únicamente vamos a hacer este de 30. Bien. Preguntas hasta aquí. Ahora le vamos a medir el error, porque ¿qué podemos decir hasta aquí? Podemos decir, en el próximo periodo, en el próximo mes, porque estos son meses, en el próximo mes las ventas en las tiendas de vestidos de mujeres va a ser de 3.393 millones de dólares, atendiendo a la técnica del promedio móvil simple con bloque de 30 meses. ¿No? Pero a esa afirmación le falta un pedacito, le falta el error.
¿sí? Es decir, va a ser 3.393 millones de dólares, pero ¿con qué error? ¿Cuánto va a fluctuar? Entonces vamos a hablar un poquito de cómo se mide el error de un pronóstico. Partamos de eso. Partamos de que el valor observado, estoy en el mes 31, el valor observado es diferente del valor pronosticado. El valor observado es diferente del valor pronosticado. Y todo se trata de medir cuál técnica es la que nos da en promedio menos diferencia entre lo observado y lo pronosticado. En eso consiste en la medición del error. Entonces, todas las métricas para medir el error siempre lo que hacen es medir la diferencia entre lo observado y lo pronosticado. Veámoslo aquí en el tablero. Y son muchos los medidores, ¿sí? Hay muchas técnicas de medición, pero siempre es eso, ¿sí? Hay una técnica de medición que hace lo siguiente. Perdón, una técnica de medición de error que hace lo siguiente. Se llama el MAT. Bueno, otro detalle es que estos medidores de error siempre se conocen es por sus siglas, ¿sí? Por ejemplo, hay un medidor de error que se llama el MAT. El MAT quiere decir, esto sería desviación, ¿cierto? O sea, diferencia, error, ¿sí? Error o desviación, ¿sí? Desviation, de la palabra en inglés, ¿no? Esto sería, la A es de absoluto, ¿sí? Y la M, ¿sí? Perdón, la A es de average, perdón, que me quedó mal. ¿Sí? Media del error absoluto. Media del error absoluto, si no, estaba bien. Media del error absoluto. Es decir, calculamos el error, pero en valor absoluto. ¿Por qué en valor absoluto? Porque hay unos errores que están por encima del valor observado y hay otros errores que están por debajo. Entonces, si nosotros los sumamos así algebraicamente, los negativos van a anular los positivos y entonces nos podría dar una falsa información, porque nos podría resultar una medida sin error si todos los negativos anularan todos los positivos y pues no sería correcto, ¿cierto? Se anulan los unos con los otros, pero eso no querría decir que no hay error. Entonces, valor absoluto, recuerden valor absoluto, las dos barritas, valor absoluto entre el valor observado y el valor pronosticado, lo voy a escribir así, y el valor pronosticado. No, mejor de otra manera, ya que ustedes saben, ya que sabemos colocar los subíndices. Y el valor pronosticado o valor estimado, así. El valor pronosticado también lo vamos a llamar valor estimado. ¿Mm? Eso lo vamos a promediar. ¿Cómo se hace un promedio? Pues se suman todas esas diferencias en valor absoluto, ¿cierto? Las sumamos y dividimos por el número de datos que tengamos. Ese sería el promedio de los errores en valor absoluto. Repito que la palabra error no quiere error en el sentido de diferencia, ¿no? De residual. No quiere decir que está mal. No es el concepto de la palabra que eso está equivocado, no. Es que hay una diferencia entre lo observado y lo pronosticado. A veces se llama técnicamente el residual, ¿sí? Entonces esta sería la media de los valores absolutos, la media de los valores absolutos de los residuales, ¿sí? Entonces cuando utilicemos la palabra error, recuerden que es en ese sentido. Y esto es lo que se llama el MAT. Entonces, en la práctica no se dice, se va a calcular la media del error absoluto, no, se va a calcular el MAT. Y ya las personas entienden que ese es el medidor de error y cómo se calcula. Bien, hay otro. Bueno, hay muchos. Vamos a hacer unos varios. Hay otro. Uno que se llama el MAPE. Se usa mucho, muy popular. Muy popular porque es en valor porcentual. Tengamos en mente lo siguiente. Una medida de error solita no dice nada.
Es decir, hacemos un pronóstico y le calculamos el error. Ah, muy bien, pero hasta ahí nada. Solamente hasta cuando se use otra técnica, se calcula el pronóstico y se le calcula el error, se comparan los dos errores, empieza a tener sentido la medición del error. Per se, solita, no aporta nada. Únicamente dice qué error tiene, pero toca calcular otro pronóstico, calcularle el error al otro pronóstico para saber cuál de los dos pronósticos es el más conveniente, el que tenga el error menor. Recuerden que siempre aquí lo que estamos viendo es diferencias entre lo observado y lo pronosticado, ¿no? Entonces, el mejor pronóstico es el que tenga más pequeña esta diferencia, o sea, porque están más juntos lo pronosticado con lo observado. El MAPE quiere decir, esta E es de error, o sea, de desviación, de diferencial, de residual. Esta P es de porcentaje, es el único medidor que se expresa en forma de porcentaje, porcentualmente. ¿Sí? Y esta A es de absoluto, siempre en todos los casos. O se toman los valores absolutos o se eleva al cuadrado, con el propósito de eliminar los signos negativos y dejar todo en positivo. Y esta M, lo mismo que en la anterior, es la media, ¿cierto? O el promedio. Todo es, las medidas del error siempre son cálculos de promedios. ¿Mm? Esta sería la media del error absoluto en porcentaje, ¿sí? O sea, variación porcentual. ¿Se acuerdan que nosotros vimos algún día variación porcentual cuando vimos rentabilidad? O sea, la variación porcentual del residual, la variación porcentual del error. Es decir, el valor del error sería lo observado menos lo estimado. Ese es el valor del error, ¿no es cierto? Pero para volverlo porcentual, entonces lo comparamos con lo observado. Ahora ahí tenemos variación porcentual. ¿Se acuerdan cuando vimos rentabilidad continua? No, rentabilidad por variación porcentual. Precio 2 menos precio 1 sobre precio 1. Aquí tenemos lo mismo. ¿Sí estamos? Tenemos lo mismo. Pero esto en valor absoluto. ¿Y por qué en valor absoluto? Pues para eliminar los signos negativos que no se anulen con los positivos. Y eso es lo que promediamos. O sea, que sumamos todas estas diferencias, todas las variaciones porcentuales, y lo dividimos entre n, y ese medidor es el que se conoce como el MAPE y usualmente se expresa en porcentaje. Nos dicen las variaciones porcentuales, nos dice la variación porcentual de los residuales, de las desviaciones, de los errores. Tenemos dos medidores. Hay cuando no se eleva, cuando no se utiliza valor absoluto, entonces se eleva al cuadrado, porque es el mismo efecto, ¿no? El problema de elevar al cuadrado es que todo se amplifica. Entonces hay otro medidor que se calcula así. En lugar de valor absoluto, se toma el residual y se compara con el valor observado. Se calcula el residual, o sea, la diferencia entre el valor observado y el valor estimado. Hasta ahí, si lo hacemos así, unos positivos y otros negativos se anulan, ¿cierto? Entonces, para evitar eso, se eleva al cuadrado. O sea, que esa expresión siempre va a ser positiva, porque está elevada al cuadrado. Si da negativo, si eleva al cuadrado, queda positivo, ¿cierto? Y se promedia eso. ¿Qué es eso? ¿Sí? Ese es el error al cuadrado, ¿cierto? Ese sería el error al cuadrado. Entonces se promedia el error al cuadrado. ¿De acuerdo? Y eso se llama la media, ¿no es cierto? Claro, porque es un promedio. La media de, del error al cuadrado. La media del error al cuadrado. Bueno, escribiéndolo como en inglés, porque las letras son en inglés, entonces me quedaría así. La media del cuadrado error, ¿no? La media del error al cuadrado. El MSE, ¿sí? Eso es la media, ¿sí?, del error o del diferencial, ¿cierto? Del error, pero al cuadrado.
¿cierto? Eso es lo que quieren decir las letricas, ¿no? Del error al cuadrado. El MSE. ¿Qué problema tiene el MSE? Primero que todo, que los números son extremos, ¿cierto? O son muy grandes o son muy pequeños por el cuadrado. Entonces, este es de muy poco uso porque amplifica los errores pequeños, los vuelve grandes, ¿no? Los magnifica. Entonces, usualmente se usa, pero para calcular otro, ¿sí? Otro que se calcula así. Y usted van a mirar por qué se llama como se llama. Se calcula así. Se coge el MSE, o sea, voy a escribir lo mismo que tengo ahí arriba, del valor observado menos el valor estimado al cuadrado, ¿cierto? Lo mismo. Y se le saca la raíz cuadrada, ¿cierto? O sea que esto es en realidad la raíz cuadrada del MSE. Entonces se llama así, ¿verdad? Se llama raíz del MSE. Ese medidor se llama el RMSE, que quiere decir raíz del error cuadrático medio, que es el de arriba, ¿no? Este de arriba se conoce técnicamente como el error cuadrático medio. Entonces, como esos números dan tan grande, pues se le saca la raíz cuadrada. Ahí tenemos 4 medidores. Pues aquí los vemos 4, pero pues en la práctica uno no calcula todos los medidores. Usualmente se casa con uno, con el RMS, usualmente con el RMS y el MAPE. Esos son como los más comunes. Por ejemplo, el simulador, siempre todo es el RMS. Entonces vamos nosotros a calcular siempre el RMS y para conocer, pues vamos a calcular algunos, pero siempre el MS. Bien, el RMS. Esa es la manera de medir el error. Entonces vamos a calcular, empecemos por calcular el MAPE en nuestro... voy a llevarlo para allá, voy a llevar la formulita. ¿Listo? Un momentico la recortamos. Para llevarla para allá. Vamos a calcular el MAPE primero, sobre todo pues por la división, ¿no? Y por el valor absoluto y por hacer práctica de Excel, en Excel de eso. ¿Listo? Entonces vamos a calcular el MAPE. Aquí traje la expresión. ¿Mm? Y a propósito voy a guardar este archivo porque no lo he guardado. Lo vamos a llamar Sol, hoy es 29, ¿no? 290920 del caso sin tendencia y sin estacionalidad. Bien. Entonces, ¿cómo calculamos aquí el MAPE? Entonces nos toca calcular los sumandos. Los sumandos, esto es calcular los sumandos y los calculamos todos hacia abajo y abajo al final los promediamos. O sea, los sumamos y los dividimos por n. Bien. Entonces, ¿cómo se calcula el sumando? Observen que es valor absoluto. Entonces hay una función que es la función valor absoluto. ¿Valor absoluto de quién? Valor absoluto de el valor observado menos el valor pronosticado, ¿cierto? Todo eso sobre el valor observado. Entonces vamos a escribirlo a ver. Lo voy a decir con el asistente, ¿vale? Que con el asistente se nos facilita verlo. Entonces busquen la función ABS. Es la primerita, la función valor absoluto. ¿Y cuál es el número? El número al que se le va a calcular el valor absoluto. Entonces, abren paréntesis porque nos toca obligarlo a que primero haga la resta, ¿no? Entonces sería valor observado, y sub t, menos valor pronosticado de 34, todo eso dividido entre valor observado. Ahí se las dejo en pantalla y se la amplifico. Bien, a ver si lo alcanzo a ver todo. Así, ahí se ve todo. Valor observado menos valor pronosticado sobre
valor observado. Y ahí tenemos el primer sumando. ¿Listo? ¿Listos todos? A ver, ahí queda. Listo, y así se calculan todos los 112, 111 sumandos que tenemos ahí hacia abajo. Bien. Enter, y ahora copiamos hacia abajo. Copiamos hacia abajo y comparemos abajo al final a ver cómo nos aparece el último. Comparemos allá el último. Bueno, el último, el pronosticado no, hasta el anterior, porque el pronosticado todavía no se puede saber. Aquí me dio 0.03868. Estoy haciendo una revisioncita aquí. Así yo creo que tengo un error, ¿cierto? ¿Cuántos datos tienen ustedes? ¿El último dato está repetido? 3.523 y 3.523. ¿Me lo confirman? ¿Usted lo tiene Sí, así igual? profe, está repetido, perdón. Sí, profe, y ahí copiamos el mismo valor del 111 en el 112. Ah, no, eso fue un error que cometimos nosotros, ¿no? Porque en realidad tenemos, voy a mirar los datos a ver hasta cuántos datos tenemos. Voy a mirar cuántos datos tenemos. O fue que incluimos uno. Tenemos 111 datos. Creo que en algún momento algún error cometí y dupliqué uno, ¿no? ¿Cierto? Entonces, por favor, eliminen ese dato del 112, no es un error. Algo hice y lo dupliqué porque estamos pronosticando el dato 112. Entonces, eliminen esa fila, por favor. Bien, estamos pronosticando el dato 112. Porque si revisan la serie de datos, tenemos, observen allá abajo, tenemos 111 datos, allá abajo. Entonces, estamos pronosticando el momento 112. ¿Sí? Que es lo que tenemos aquí, el 112. Bueno, el pronóstico sí nos queda bien, ¿no? 3.387. Bien, ese es el pronóstico, corríjanlo por favor, también creo que lo tienen que recalcular. Nuestro pronóstico es 3.387. ¿Listos? A ver, hagan ese ajustico ahí. No sé en qué momento lo dupliqué. Bueno, y ahora ya tenemos todos los sumandos. ¿Cómo calculamos el MAPE? Pues promediamos todas esas variaciones porcentuales en valor absoluto que tenemos hacia arriba. Entonces, igual promedio, y hacia arriba todos, y nos da un promedio. Pónganlo en porcentaje. El MAPE es el único que se acepta en porcentaje, digámoslo así. Déjenlo con un decimal. 2 decimales está bien, el MAPE. Entonces ahora nuestra respuesta es más completa. ¿Cierto? Ahora podemos decir lo siguiente. Podemos decir, nuestro pronóstico para el mes 12 es 3.387 millones de dólares en ventas, con un MAPE del 2.08. Nuestro pronóstico es más completo, pero todavía no dice mucho. Ese 2.08, ¿qué? ¿Es mucho o es poco? ¿Es bueno o no es bueno? ¿Es un buen pronóstico o no es un buen pronóstico? Pues para saber si este es un buen pronóstico, toca hacer otro pronóstico, utilizando otra técnica y comparar, y al otro pronóstico también calcularle el MAPE y comparar los dos MAPES. Y el que tenga el valor menor, ese es el mejor pronóstico. Ojo, porque estas medidas son así relativas. O sea, en per se no dicen nada. Toca hasta hacerlo 2 veces y comparar los errores. Adelante, Rolando.
Sí, gracias, instructor. Es que me quedé ahí en la última que hizo ahí en el promedio de la última. No, no la entendí. Gracias, disculpe. No, mire, es lo siguiente. Voy para arriba y voy a... Sí, sí, es. Por aquí había traído esta expresión, mire. ¿Sí? Esta expresión. Entonces, lo que nosotros calculamos ahora hacia abajo fueron los sumandos. O sea, calculamos esto que encierro en rojo. Eso es lo que calculamos. El valor absoluto entre lo observado y lo pronosticado con respecto a lo observado. ¿Cierto? Eso es cada uno de estos sumandos. Y cuando llegamos allá al final, lo promediamos. O sea, le decimos a Excel que lo sume, que sume todos estos y lo divida por el número de datos. ¿Listo? Eso es lo que hacemos al final. Entonces, al final utilizamos la función promedio. Aquí al final. ¿Sí? Decimos promedio todos estos diferencias porcentuales. ¿Listo, Rolando? ¿Qué pasó? Instructor, gracias, ya. Bueno, ahora chequeen lo siguiente. Bueno, antes de chequear lo siguiente, recuerden, el MAPI ahí solo no dice nada. Pues sí, tiene un MAPI de 2.08. ¿Pero qué? Eso no tiene ningún sentido mientras no hagamos otro pronóstico y le calculemos al otro pronóstico el MAPE y comparemos los dos mapes. Y el que sea más pequeño, ese corresponde al mejor pronóstico. ¿Bien? Y ahora sí lo que les iba a decir es, grafiquen al tiempo lo pronosticado con lo observado. Grafiquen al tiempo lo pronosticado con lo observado para que veamos qué tanto se aleja lo pronosticado del observado y en dónde está eso del residual o del error. Entonces grafiquen únicamente esas dos columnitas. Vamos a graficarlas en líneas, puede ser. ¿Sí? En línea, vea, así en líneas. ¿No? Algo así. Entonces, o tomen las tres, tomen el tiempo también. El tiempo. Eso. A ver. El tiempo, la variable y el pronóstico. Y grafiquen las tres al tiempo en una que ya dispersión. Listo, así vea. Entonces, observen qué pasa. Miren que voy a quitar las leyendas. Listo. Entonces, el azul es lo observado. El azul fue lo que sucedió en realidad. El naranja es lo pronosticado. Entonces, chequen que lo pronosticado anda muy lejos de lo observado. Entonces, las técnicas del pronóstico promedio siempre no son tan eficientes, siempre tienen mucha diferencia, ¿cierto? Siempre tienen mucha diferencia. ¿Cómo se ajusta esa diferencia? Cambiando el bloque. Entre más pequeño sea el bloque, más pequeño es la diferencia. El mejor bloque es 1, pero pues el bloque 1 es cuando nosotros promediamos. Perdón, el mejor bloque es el n completo. Es cuando nosotros promediamos el total. De ahí lo que me interesa que observen es que es van muy dispares las dos, van muy lejanos lo pronosticado de lo observado. ¿Bien? Bueno, entonces el error lo que está midiendo es esas, ¿no? Esas diferenciales. Todo estos huequitos, todo esto que se aleja aquí, por arriba o por abajo, ¿cierto? Todo esto eso es lo que mide el error. Eso es lo que llamamos el residual, ¿no? O la desviación. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Midamos otro, calculemos otro medidor. Hagamos el RMSE. ¿Dónde quedó? Aquí abajo. El RMSE. Para tener dos, y con esos dos ya, los otros son muy sencillitos. Entonces traigamos el RMSE. Para calcular el RMSE, primero hay que calcular la media del error cuadrático, ¿no? Y luego sacarle la raíz. Vamos a hallarlo para allá.
por acá. No siempre uno no calcula todo, no los calcula todos. Usualmente se casa con uno o con dos. Entonces ya tenemos el MAPI aquí. Y ahora vamos a poner aquí el RMSE. Miren en qué consiste. Se promedia. Observen que todos son promedios. Miren, suma dividido por N. Se promedia. ¿Qué se promedia? ¿Qué se promedia? Se promedia el cuadrado del error. Se cogen los errores, se elevan al cuadrado y eso se promedia. Y hasta ahí sería el MSE, o sea, el error cuadrático medio. Sería hasta ahí. Pero eso es un número muy grande o muy extremo, muy grande o muy pequeño. Entonces se les trae la raíz cuadrada. Y ese es el RMSE, es un indicador. Bien, vamos a calcularlo a ver. Entonces aquí otra columnita. Aquí a este colóquenle MAPI. Y a este llámenlo RMSE. RMS. Uy, ¿qué pasó? Que me perdió. ¿Dónde estoy escribiendo? Con el teclado. No sé qué pasa que no me escribe. Voy a deshacer un par de pasos a ver qué pasó. Ya. Es que tenía debajo otra hoja, la de todas las series, y está escribiendo en esa. RMSE. Entonces nos toca primero calcular los sumandos. Los sumandos son los residuales al cuadrado. Entonces, abrimos paréntesis. Valor observado menos valor pronosticado o valor estimado. Eso no importa si es primero valor estimado menos valor observado, como va al cuadrado. Y todo eso elevado al cuadrado. El elevado al cuadrado, el gorrito es con al 94 elevado al cuadrado. Ahí tenemos el primero. Ese lo dejo en pantalla para que lo chequeen. Ahí va, ese. ¿Cuánto le dio el primero? Ahí me dio 27.126. Ese es el cuadrado del error, el cuadrado del residual, el cuadrado de la diferencia, el cuadrado de la desviación. Sinónimos, todo eso. ¿No? Y esos son los que vamos a promediar. Listo, lo copian hacia abajo. Clic, clic. Y allá abajo al final. Median. No se acostumbran expresar al cuadrado, ¿no? Perdón, no se acostumbran a expresar en porcentaje. Y hasta ahí es el MSE. Observen que eso da 8.164. Les traemos la raíz cuadrada, ¿sí? Y ese es el RMSE. ¿Listo? Entonces, igual raíz del MSE y tenemos el RMSE de 90. Déjenlo con un decimal. Y tenemos dos medidores. No, tenemos tres medidores de error. Esos tres son consecuentes. Es decir, si calculamos, ahora lo vamos a hacer, si calculamos otro pronóstico y le aplicamos estos tres medidores, o todos bajan o todos suben, pero no es que de pronto uno baja y el otro sube. Son consecuentes, todos bajan o todos suben. Entonces, ¿qué podríamos decir aquí? Podríamos decir que nuestro pronóstico por promedio móvil simple con bloque 30
es para el periodo 112 es de 3.387 con, y podemos nombrar los tres medidores de error, con MAPE del 208, con MSE de 8164.1 o con RMSE de 90.4. Bien. Entonces, eso es. Esto dijimos que era media average. Voy a poner el nombre a la hoja. Media average simple. Promedio móvil simple. ¿Listos todos hasta ahí? No, profe, me perdí. Bueno, en el donde dice MSE, pues es que a mí no me da el mismo número. El MSE. Vamos Ahí, al ahí, primer. ese Vamos sí. al primerito para compararlo en el primerito, ¿vale? Ahí le pongo un F2. Mire, el MSE, el RMSE es la diferencia entre lo observado y lo pronosticado al cuadrado. Sí, señor. ¿Listo? ¿Ya lo tiene igual? Ese Sí, primero nos da 27.126. sí, señor. ¿Listo? Copiamos hacia abajo y vamos al final. El último, ¿cuánto le dio para el periodo 111, para el momento 111? Ahí me dio 19.777.7. Sí, señor, también me da ese número. ¿Listo? Ahora promedie todo eso. Ah, es que ese, ok, era el promedio. Es promedio, ¿no? Siempre las medidas de error son promedios. Bueno, hay una que se llama la U de Tail, que es una medida bastante difícil de interpretar, porque ella no mide el error, sino mide la precisión. Pues, por eso no la trabajamos aquí. Además es complicadito calcularla. La expresión es bastante compleja. No es difícil, sino enredadito el cálculo. La U de Tail, y ella ella no es un promedio, y mide es el nivel de precisión que tiene el cálculo del pronóstico. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos una primera técnica. Vamos a hacer esto con el simulador. Vamos a decirle al simulador que tenemos esa serie y que queremos que nos la pronostique utilizando promedio móvil 30 periodos. Un bloque de 30. ¿Listo? Pero primero quiero estar seguro de que todos ya van aquí y que estamos bien. A ver, cuéntenme si hay alguien quedado. Profe, Vamos adelante. ¿Quién me habla? yo, profe, Jefferson. Adelante, Profe, Jefferson. ¿puede volver a explicar cómo sacó el RMSE? Es que, ¿El de debajo? sí, señor. ¿Listo? Es la raíz del MSE. El MSE es el promedio de las diferencias al cuadrado. Voy a traer la formulita que la tenemos, el modelo matemático que lo tenemos aquí arriba. Aquí abajo para poderlo, aquí al lado. Ahí va. ¿Listo? Mire. Sin la raíz, estoy esperando que se le actualice allá. Ahí ya. Mire, esto que está dentro del radical solito, eso es el MSE. El MSE. Lo que está sin el radical. ¿Sí? O sea, el promedio de las diferencias al cuadrado es este, vea. El promedio de las diferencias al cuadrado. ¿Listo? Si al promedio de las diferencias al cuadrado le sacamos la raíz cuadrada, o sea, la raíz cuadrada del MSE, tenemos un medidor que se llama el RMSE, que quiere decir raíz cuadrada del error cuadrático medio. La raíz del error cuadrático medio. ¿Mm? Entonces, para calcular el RMSE, simplemente es la raíz del MSE. ¿Listo, Jefferson? Sí, señor. Gracias. Bueno, ¿quién más? Porque vamos a hacerlo en el simulador. Bueno, entonces nos vamos para el simulador. Entonces, empecemos así, vea. Primero que todo, cojamos los datos. ¿Sí? No me acuerdo. Creo que se puede llevar el nombre de la variable. Cojan desde y sub t
hasta el último, o sea, hasta el momento 111. ¿Listo? Y vamos al simulador de riesgo y busquen una opción que se llama pronóstico. Ya vimos todas las de hacia atrás, ya las vimos, ¿no? Ahora vamos en pronóstico. Pronóstico, ¿lo ubicaron? Si picamos allá en pronóstico, entonces hay varias maneras de hacer pronóstico. Hay análisis de regresión, ¿listo? Simple y múltiple. Hay análisis de serie de tiempo, que es el de interés de nosotros. Y hay unas técnicas avanzadas de pronóstico que no las vamos a trabajar en este curso. Ya técnicas como ARIMA, como GARCH, unas técnicas ya avanzadas que pues nos exigen una cantidad de conocimientos en econometría. Bien, entonces nosotros series de tiempo. Entonces entremos a series de tiempo. Pronósticos, series de tiempo. Entonces series de tiempo, la segunda, vea, promedio móvil simple. ¿Listo? Promedio móvil simple. Entonces aquí abajo nos dice frecuencia. Ahí donde nos dice frecuencia, ¿la ven? Allá abajito. Nosotros, ese es el bloque, eso es lo que nosotros hemos llamado el bloque, acá. Ahí va. Mire, este. Ahí. Entonces digámosle que el bloque no es 4, sino que es 30. Que nosotros hicimos bloque de 30. ¿Sí? Al lado derecho, por aquí dice, ¿cuántos pronósticos queremos? Entonces aquí hay un tip muy importante. Entre más cantidad de pronóstico hagamos, más error. O sea, cuando hacemos el primer pronóstico, listo, ahí va un error. Pero cuando hacemos el segundo mes de pronóstico, ahora el segundo mes tiene como base el primer pronóstico y que tiene a su vez error, o sea que ya vamos incrementando el error. Entonces, no se acostumbran a hacer muchos pronósticos, como decir pronosticar 12 periodos hacia adelante, porque esos 12 periodos, el 12º periodo va a tener mucho error. Entonces, nosotros estamos calculando nada más uno. Ahora, pues si se necesitan más, se calculan más, pero estamos calculando nada más uno. Entonces, ahí donde dice número de periodos de pronóstico, digámosle 1, que fue lo que nosotros calculamos. ¿Qué me está diciendo en la frecuencia? Ah, no me vale, no me acepta el 30. ¿A usted les aceptó el 30? Sí lo hicimos de 30, sí, ¿no es cierto? Sí, señor. A ver, ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo? ¿Sí les aceptó el 30 a ustedes? A mí no. Sí, Sí, señor. profe, se aceptó. Sí, bueno. Tal vez que me falta el chulito. Sí, o sea, el 30 y el chulito. ¿Listo? Aceptar, validarle el 30, tal vez era eso. Bueno, y listo. Y aquí arriba seleccionen promedio móvil simple. ¿Están seguros de eso, no? Promedio móvil simple, que es el que estamos calculando, bloque de 30, y que calcule 1. Aquí no hay estacionalidad, total que esa casillita de estacionalidad está deshabilitada, pues porque para esta técnica no se considera la estacionalidad. Esto que dice tiempo máximo de ejecución en segundos, él empieza a trabajar, ¿no? Empieza a trabajar y hace muchos cálculos. Entonces, si se llega a 300 segundos, o sea, 5 minutos, entonces él para y dice que se agotó el tiempo, que si quiere continuar. Pero en estos tan chiquiticos no se alcanza a tardar todo eso. Bueno, y ok, díganle ok, y entonces él se va a hacer el cálculo, lo que nosotros hicimos. ¿Eso? Y ya encontró el promedio móvil simple. Si ve, aquí lo calculó, y recuerden lo que siempre les he dicho, ¿no? Que siempre hay una carretica aquí que conviene mucho leer cuando tengan un tiempito. Bien, porque ahí hay buena información teórica. Bien, muy puntualita para el tema en el que estamos. Bien. Vamos a mirar por aquí. Ay, ¿qué pasó? No nos hizo. A ustedes aquí también les marcó ya en el cuarto el primer pronóstico. Sí, profe, también arrancó desde el cuarto. No nos quedó bien. Un momentico, yo lo hago de nuevo aquí rapidito, a ver por qué
¿Qué pasó? Herramientas, no, pronóstico, que estoy haciendo mal. Promedio móvil simple. 4 no, sino 30. Listo, haga ¿No 1. tiene que arrancar desde el 31? No, porque el bloque es de 30. ¿Sí? Y ok. Ahí me está haciendo el segundo. Ah, ahora sí. Listo, sí, claro. Ahora sí, no, algo queda mal. Lo vamos a hacer de nuevo, ¿vale? Seguro por... Vamos a eliminar eso. Tiene que empezar en el 31 porque si el bloque es de 30, pues empieza en el 31. Bueno, ya lo eliminé los dos. Entonces, marcamos los dados. Si quieren, elimínenlo, los espero. Eliminen la hoja que se llama pronóstico, la que él colocó ahí. A ver, marcamos los datos, pronósticos, series de tiempo, promedio móvil simple. Listo. ¿Qué hay que configurarle? El bloque es de 30. Listo. Y que nos mande un solo pronóstico. Bien. Y no más. Listo. Y ok. Y listo. A ver, háganlo. Se nota aquí, miren, la primera respuesta aquí, vea. Se llevó a cabo con una periodicidad de 30. ¿Mm? Y mire, esto de los rezagos es una operación que se puede hacer sobre las series de tiempo, que nosotros no vamos a entrar por ahí. ¿Sí? Los rezagos es como sobre una serie de tiempo construir otra, a partir de una armar otra. Y hay una operación que se llama rezago. Entonces, hacer como un rezago de un día sería que lo que pasó ayer lo hacemos pasar hoy. Y lo que pasa hoy lo hacemos pasar mañana. Entonces, todo lo corremos un día. Eso sería hacerle un rezago de un día. ¿Sí? Pero ese tema no lo necesitamos nosotros para los pronósticos primero y pues se nos desborda a nuestros propósitos. Bien, la carretica de siempre, y me interesa aquí la parte de abajo. Miren, aquí está la gráfica, muy similar a una que nosotros hicimos, pero vámonos para acá y vámonos allá al final, ¿sí? Momento 111 y nuestro pronóstico 112, 3.386, y a nosotros nos dio más o menos parecido, ¿no es cierto? 3.300, póngale un decimalito, 3.386.7 y 3.386.7. Bien, entonces el simulador lo calculó, pues él utilizó el mismo algoritmo que nosotros, obviamente, pero lo que me interesa es que vean el error aquí arriba. Él aquí puso los errores. Mire, el RMS es de 90, como nos dio a nosotros. 90.3 y a nosotros nos dio 90.4. Bueno, 90.36 y 90.4. El MS, miren que entonces nos devuelve todos los valores de error. Y ya nosotros veremos con cuáles que vamos a trabajar. El MSE, el MAT y el MAPE. El MAPE del 2.08 fue el otro que nosotros calculamos del 2.08. ¿Estamos hasta ahí? Entonces tenemos un pronóstico con el error. Hasta ahí todavía no, nada. Todavía no podemos tomar ninguna decisión porque solo tenemos un pronóstico. ¿Qué nos toca hacer? Otro pronóstico, calcularle el mismo medidor de error para poder saber cuál de los dos es el mejor. Y el otro pronóstico, la otra técnica que vamos a utilizar que es pertinente para las series que no tienen tendencia y que no tienen estacionalidad, es el suavizamiento exponencial simple. Lo voy a dejar indicado, pero no lo vamos a hacer porque en ese nos demoramos un ratico. Es ya mucho más elaborado que el simple promedio. El promedio es sumar y dividir. Entonces, ¿de dónde nace? Entonces vamos a dejarlo indicado, lo dejamos listo y con ese empezamos nuestra próxima sesión. ¿Sí? Miren lo siguiente. Este pronóstico en el promedio simple, en el promedio móvil simple tiene lo siguiente. Digamos, eso de los datos, ¿no? Ojo con este detallito, eso de los datos. Digamos que tenemos el dato 1, el dato 2, el dato 3 y así sucesivamente
hasta el dato n, ¿sí? Y por aquí están los datos. Aquí hay un valor, aquí hay otro valor, y así sucesivamente otro valor y otro valor. ¿Bien? Y nosotros queremos pronosticar el siguiente periodo. Es lo que hicimos, ¿no? Pronosticamos el siguiente. O sea, teníamos hasta el 111 y pronosticamos el 112, y el 112 nos dio algún valor acá. ¿Mm? Se puede hacer de muchas maneras. Voy a borrar este para explicarlo de otra manera. Se puede hacer de muchas maneras el pronóstico. Podríamos haber hecho lo siguiente. No fue así como lo hicimos. Podemos hacer lo siguiente. Cogemos y promediamos estos 100, todos esos datos históricos, los promediamos, así toditos, y obtenemos un promedio aquí, y decimos, ese es nuestro pronóstico para el próximo periodo. Eso se llama pronóstico por promedio, que es el que usamos es el muy usado. El que les decía ahora, queremos pronosticar las ventas de octubre. Entonces cogemos el pronóstico del último año y decimos las ventas de octubre van a ser el promedio, perdón, cogemos el promedio del último año, van a ser el promedio, ese va a ser el pronóstico, ¿sí? ¿Qué pecado tiene ese cálculo? Ese no fue el que vimos. ¿Listo? ¿Qué pecado tiene ese cálculo? Que a este valor, que es a partir del cual tomamos decisiones, el valor del que tomamos decisiones es este, ¿no? Este es el que nos dice el pronóstico, ¿no? Con ese planeamos. ¿Qué pecado tiene? Que todos estos valores históricos, todos, desde el más joven, este es el más joven, ¿no es cierto? Este es el más joven. Y este es el más viejo. El dato más joven y el dato más viejo. Todos le aportaron lo mismo a nuestro pronóstico. Es decir, lo que va a suceder mañana está siendo influenciado de la misma manera por lo que sucedió hoy y también por lo que sucedió lo que sucedió hace 8 años, ¿cierto? Entonces, ese es el pecado del pronóstico por promedio simple, no móvil, promedio simple, que le da el mismo peso a todos los valores de la serie de tiempo, lo cual no parece ser justo, ¿no? Seguramente lo que va a suceder mañana con la variable, lo que va a suceder en el próximo periodo, no tiene que ser un día, lo que va a suceder en el próximo periodo va a estar más influido por lo que sucede hoy que por lo que sucedió hace tiempos, ¿cierto? Los datos de ayer tienen más información sobre lo que va a suceder mañana que los datos de hace 8 años. Bien, esa es la debilidad cuando pronosticamos por promedio. O sea, promedio, así cuando cogemos todo y lo promediamos y ese es nuestro pronóstico. Segunda técnica que fue la que vimos, promedio móvil simple. Esta técnica, esta que les acabo de comentar, sería un pronóstico por promedio, pero no móvil. Entonces, ¿cuál es la queja? La queja es que no es justo que los datos viejos aporten lo mismo que los datos jóvenes. Esa es la queja. Debería suceder que los datos jóvenes aportaran más que los datos viejos. Entonces aparece una segunda técnica que es la que acabamos de hacer, la técnica del promedio móvil simple. Entonces tenemos los datos hasta el momento hasta el momento n, tenemos los datos y lo que hacemos es promediar pero por bloques, ¿cierto? Y de esa manera pronosticamos el dato n más 1. El momento n más 1 lo pronosticamos, ¿cierto? ¿Y cómo lo pronosticamos? Pues hacemos bloquecitos, como hicimos ahora, ¿no? Con los 3 primeros, por ejemplo, nosotros lo hicimos de 30. Con los 3 primeros pronosticamos el cuarto, ¿cierto? Aquí. Luego, todo lo bajamos 1, ¿cierto? Y de nuevo quedaron 4. Y con esos 4 pronosticamos el siguiente. Y así sucesivamente hasta el final. ¿Qué pasa al final? Que al final nada más miramos, para pronosticar el que nos interesa, nada más miramos los 4 últimos. Y con esos 4 últimos pronosticamos el que sigue. Y sobre ese pronóstico es que tomamos decisiones. ¿Qué pecado tiene esta técnica, la que acabamos de hacer? Que esta se va al otro extremo.
únicamente mira para pronosticar lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar en el próximo periodo, únicamente mira el bloque y a todo lo demás hacia atrás lo ignora completamente. Esto cero, no lo atiende, no aporta nada. Es decir, para pronosticar el dato, el momento 112, miró los últimos 30. O sea, miró como del 71 hasta el 100, no, como del 81 hasta el 111. Y del 80 hacia atrás los ignoró absolutamente. Entonces, el dato de mañana va a estar influido por los últimos, que son los que marca el bloque. Entonces, esa es la técnica del promedio móvil simple, el que acabamos de hacer. Quedamos corriendo el bloque y hasta que llegue al final, y cuando llegue al final, pronosticamos el siguiente momento. ¿Qué pecado tiene? Pues que ignora una gran cantidad de datos. ¿Sí? Entonces, para pronosticar mañana, únicamente ve los últimos, los que están, ve los que están en el bloque y no más. Y se olvida de todos hacia atrás. Entonces, tampoco parece justo. Porque si bien es cierto que los datos viejitos no le aportan tanto a lo que va a suceder mañana, a lo que va a suceder en el próximo periodo, tampoco es cierto que aportan cero. De todas maneras, los eventos del pasado de alguna manera influyen en el futuro. Siempre hay algo del pasado que va aportando en el futuro. Poquito o mucho, pero nunca cero. Por ejemplo, en nuestra vida financiera hay normas hoy por hoy que se sucedieron en el pasado hace años y todavía nos afectan hoy. Por ejemplo, el 4 por 1000. ¿Recuerdan el 4 por 1000? El 4 por 1000 fue una decisión tomada hace mucho tiempo en el pasado. Eso fue hace mucho tiempo. Primero era el 2 por 1000, ahora el 4 por 1000 y ahí vamos. ¿Cierto? Pero no porque haya sucedido en el pasado no afecta lo que va a suceder mañana. Mañana el 4 por 1000 sigue rigiendo. ¿Sí? Por allá hay eventos de 1970, crisis del grupo Bancolombia, creo que fue. Generó una cantidad de leyes y de normas que hoy nos siguen afectando. Entonces, el pasado sí interviene en el futuro. Entonces, el pecado de esta técnica es que se corta, trunca la historia y solamente ve los últimos tiempos. Esto es lo que acabamos de ver. El promedio móvil, MA, no es A, sino MA. Móvil promedio, simple. Entonces la otra técnica, que es la que vamos a dejar, la que vamos a ver en la próxima sesión, pues es la que trata de conciliar. Entonces tenemos los datos 1, 2, 3, 4 y así hasta el N, que es el 111. Y nosotros vamos a pronosticar el siguiente. Y para cada uno de esos momentos tenemos la historia, tenemos el valor histórico. ¿Listo? Hasta aquí. Y nos falta pronosticar el siguiente. Entonces lo que hace se llama suavizamiento. Entonces le da un peso a cada valor. Le da, voy a llamarlo así, un peso. Entonces dice, los datos más actuales, ¿sí?, pesan más, o sea, aportan más, peso porcentual, así como el peso de las notas en la universidad, ¿no? Que el 30, que el 40, que el 20, que el 30 y que el 50, ¿no? Sí, lo mismo. Entonces, los datos más actuales aportan más que los datos más viejos. Entonces, digamos, el primer dato aporta 0.9. Perdón, el dato de ayer aporta todo. Pesa, o sea, aporta el 100%. Pero el de antier menos del 100%, digamos el 90%. Y digamos del 90% siempre. El anterior, entonces el 0.81%. El anterior, el 0.70%. Y así sucesivamente, el anterior, el 0.6, así. Siempre un poquito menos, pero nunca cero. O sea que el más viejito aporta poquitico, pero aporta. Eso es lo que se llama decaimiento. ¿Sí? Que el peso porcentual, lo que le aporta a lo que va a suceder mañana,
a nuestro pronóstico, cada uno de los datos de la historia le aportan en forma decadente, ¿no? Cayendo, por eso se llama suavizamiento, va suavizando, ¿sí? Va haciendo que estos factores de ponderación sean cada vez más pequeños. Entonces concilia las dos situaciones anteriores. Pues no aportan lo mismo, aportan algo, pero lo hace mediante un suavizamiento. Esa técnica se llama técnica de suavizamiento y el suavizamiento es exponencial. ¿Mm? Es decir, el suavizamiento cae muy rápido. Esto es 1, 0, 9, 0, 8, 0, 7 y ya va en 0, 6, ¿cierto? O sea, cae muy rápido, tiene una gráfica como así. O sea, a medida que transcurre el tiempo, cae muy rápido y va cayendo rápido. ¿De acuerdo? Por eso se llama, se arma con una expresión exponencial. Entonces hay que calcular el factor de decaimiento, a qué velocidad cae el peso de los datos, hay que establecerlo. Eso en la vida práctica es regulado. Las empresas que legislan y los organismos de control usualmente regulan todos esos factores, como el factor de ponderación, ¿de acuerdo? Para como estandarizar en el medio cómo se hacen los cálculos, de manera que no es que cada quien se inventa un factor de ponderación, sino que hay recomendaciones. Mira, si son días, utiliza tal factor de ponderación. Si son meses, utiliza tal factor de ponderación. No necesariamente son obligatorias, son recomendaciones que hacen, como el JP Morgan, que es una entidad que regula, no, que sugiere a nivel mundial, o como la Superintendencia de Valores que regula. Cuando lo dice la Superintendencia de Valores, es regulación de carácter obligatorio. ¿De acuerdo? Entonces, estos factores de ponderación hay que buscar cuál es el mejor, cuál es el mejor factor de ponderación y cómo hacemos para saber cuál es el mejor. Pues es aquel con el cual obtenemos el menor error en el pronóstico. ¿Bien? Entonces, ahí es donde utilizamos Solver para buscar el mejor factor de ponderación, por ejemplo. Esa técnica se llama suavizamiento exponencial simple. Y más adelante nosotros vamos a hablar, en el siguiente paquete de técnicas, vamos a hablar del promedio móvil doble. O sea, hacemos dos promedios móviles simples. O sea, hacemos el primero y al primero le volvemos y le hacemos promedio móvil simple. Y vamos a hablar del suavizamiento exponencial doble en el siguiente paquete de técnicas. Entonces, en la próxima sesión vamos a empezar por el suavizamiento exponencial simple. ¿Bien? Profe, una pregunta. Todo Adelante. esto que hemos visto de lo que usted está explicándonos hoy, ¿debemos aplicárselo a lo que hicimos la clase pasada del estado financiero? No. No, porque primero, pues el estado financiero no es una serie de tiempo. ¿Cierto, Paola? Ahí tenemos unos pronósticos. Allá estamos en los pronósticos. No, aquí nosotros cortamos y arrancamos un nuevo tema que es pronósticos. Hasta el pasado hicimos simulación, ¿cierto? Sensibilidad y simulación. Y ahí cortamos, por eso están haciendo esa evidencia. Ahora empezamos pronósticos. ¿Listo? Sobre series de tiempo. Ok, profe, sí, señor. Profe, una pregunta. ¿Ese trabajo para cuándo queda? Ese trabajo quedó para el próximo domingo, si no estoy mal. ¿Me recuerdan, por favor? Hoy es martes, ¿no es cierto? ¿Me recuerdan, por favor, el jueves? Me recuerdan para hacerle un ratico de... Trabájenlo y hacemos una pequeña asesoría el jueves. ¿Listos? Ya le subí los datos históricos, ya le subí el enunciado de lo que deben de hacer, que en esencia es lo mismo que hicimos nosotros con nuestro PIG chiquito, pero ahora lo hacemos grande, pero es lo mismo. Bien.
Entonces, en la próxima sesión ya tenemos agenda. Próxima sesión, suavizamiento exponencial simple y terminamos los dos primeros. Y luego hacemos media móvil doble y suavizamiento exponencial doble y terminamos los dos segundos. ¿Ya? ¿Preguntas, inquietudes, dudas? Yo les voy a subir una presentacioncita, esta que está en pantalla, esta presentación. ¿Listo? Esta presentación. Aquí está el suavizamiento exponencial simple, el que vamos a hacer próximamente. Cómo se calcula el error de un pronóstico. Y le voy a habilitar unos videos. ¿Listos? Unos videos en donde está este mismo que acabamos de hacer, pero con otra serie. Para que tengan cómo repasar. Y obviamente pues subimos la grabación de la clase de hoy. Bueno, muchachos, nos encontramos entonces el próximo jueves, si Dios quiere. Buenas noches, felicidades. Gracias, profe. Gracias, instructor. Bueno, Buena la clase. gracias. Chao, Miguel. Chao, felicidades, mi profe. Gracias, instructor. Con gusto, buena noche. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Paola, buena noche.